están? Es un gusto que nos acompañen en una emisión más de Así lo entiendo. Hoy comparto este espacio con Jorge Aljovín, consultor y analista político, quien nos ayudará a entender a fondo los temas que están moviendo hoy a nuestro país. Y nos vamos de lleno con la información, y es que en octubre del año pasado el Congreso de la Unión aprobó la reforma penal fiscal, que incluye la llamada ley antifacturera, un conjunto de reformas que se realizaron a la ley federal contra la delincuencia organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal. Esta reforma entró en vigor el 1 de enero de este año. A partir de esta fecha, los siguientes delitos se consideran graves y ameritan prisión preventiva: el delito de contrabando, la defraudación fiscal, expedir, comprar, vender o adquirir facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas por un monto mínimo de 7.8 millones de pesos. La sanción será de 2 a 9 años de prisión, y autoridades estiman que este negocio ilícito puede ascender a más de 300.000 millones de pesos al año. Se calcula que la pérdida de ingresos del dinero público entre los años 2014 y 2019 alcanza los 1.6 billones de pesos. Jorge, ¿qué implicaciones tiene esta ley para nosotros? ¿Es un exceso o es justa? Muy buenas tardes, Bere. Primero, agradecerte la invitación y felicitarte por esta nueva iniciativa y este nuevo programa a partir del 20 de enero. Bueno, te lo voy a comentar así. Mucha gente nos preguntará en casa, ¿esto realmente me afecta? ¿Este cambio de normas realmente tiene un impacto en mi vida? Parece que son impuestos, algo que es muy lejano, lo asociamos a los grandes contribuyentes, pero hay que decirlo así con todas sus letras. El día de hoy tenemos una ley que, no importando que tú seas empresario o un trabajador que tiene su micro, media o gran empresa, será tocado por estas leyes. ¿Y cuál es la consecuencia fundamental? Es que el día de hoy emitir una factura falsa, ¿no?, llevar a cabo un delito que se llama la defraudación fiscal, que es evitar el pago de tus impuestos, ¿qué tiene como consecuencia el día de hoy? Que sea un delito grave. Un delito grave que no te permite llevar el proceso penal, si lo queremos decir así en palabras técnicas, pero yo diría más bien que no tienes derecho a llevar tu juicio fuera del ámbito de la cárcel, ¿no? Y entonces esto preocupa a la gente. ¿Quiénes serán los que finalmente serán parte de estos procesos? Y aquí la respuesta inmediata es las personas que son los contribuyentes cautivos de este país por la utilización de sus tarjetas de crédito, la utilización de sus tarjetas de débito, y esto se da a partir de estos convenios que ha suscrito el Servicio de Administración Tributaria con la Asociación de Bancos. ¿Qué está sucediendo a partir del 1 de enero del año 2020? Es un programa paulatino. Es básicamente que el día de hoy, cuando tú pagas con tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito en una terminal punto de venta, esto es, con la terminal que te pasan en el restaurante, que te pasan en la tienda de autoservicio, es básicamente que está asociada a un código QR e inmediatamente checan lo que gastas y lo contrastan con lo que ganas. Okay. Esto es, no puedes gastar más de lo que recibes o lo que percibes. O sea que ya se acabó este rollo de, ¿sabes qué, mamá? Préstame tu tarjeta porque entonces voy a sacar un plasma, por ejemplo. Ya no se puede hacer. Es peligrosísimo, mi querida Bere, porque ¿qué ocurre? Aquí no solamente se trata de la información fiscal, sino también se hará un análisis financiero. Y aquí es un grave problema que tendrá la autoridad que ir matizando. ¿Por qué lo tendrá que ir matizando? Porque justamente como tú lo señalas, un préstamo que te hace tu mamá o una herencia que tú recibes el día de mañana, ¿qué va a pasar con eso? Porque al final eso no es un ingreso, es parte de tu patrimonio. Y muchas veces tenemos una contingencia en casa. Un familiar se enferma, tu padre o tu mamá te presta una cantidad de dinero y la deposita en tu cuenta. Y eso se está criminalizando. Y alguien se hospitaliza y das un tarjetazo de quién sabe cuántos miles de pesos. Y justamente eso te lleva a un grave problema. ¿Cuál es el grave problema? Tú bien lo sabes, quienes tienen derecho en este país a una seguridad social o una seguridad más bien privada, ¿qué hacen? Justamente el reembolso. Sí. Y este reembolso justamente el dinero regresa a tu tarjeta con la que iniciaste tu pago, y entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Eso lo tomamos como un ingreso o cómo lo hacemos? Y entonces, ¿qué va a ocurrir?
Al tenerlo como un delito grave, lo que está sucediendo en los hechos es que no tienes derecho a poder justificarle a la autoridad fiscal e inmediato determina prisión preventiva, ¿no? Y el día de mañana, ¿qué va a ocurrir con eso? Atenta con un derecho fundamental, que es la presunción de inocencia. Claro. ¿Qué va a pasar con las personas? Imagínate que al final del día la autoridad fiscal te dice, perdón, me equivoqué, lo justificaste en el proceso de auditoría, pero ¿qué va a pasar con esas personas que perderán ingresos, su trabajo y posteriormente en la defensa de un abogado? Imagínate qué grave es esto para las personas en sus casas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar incurrir en este tipo de delitos? ¿Cómo estar bien con el fisco? Mira, lamentablemente este es un problema de desinformación que tiene la ciudadanía y sobre todo el gobierno está olvidando algo que es importante. En su sustrato, en su finalidad, efectivamente, en su origen, este tipo de normas están bien diseñadas en cuanto al objetivo que se busca, que las personas paguen sus impuestos y que contribuyan a la hacienda de la nación. Pero ¿qué ocurre? Cuando las sanciones son desproporcionadas, creas un terror dentro de la ciudadanía y no tenemos una certeza hacia qué público va dirigido, hacia los grandes contribuyentes, hacia los medianos contribuyentes o al ciudadano del pie, personas físicas, morales. Entonces me parece que esto requiere de una maduración porque me parece que las sanciones que se están imponiendo son excesivas y además también habrá que ver todas las aristas que toca este tema. Tu presunción de inocencia, un delito grave que determina una prisión preventiva, un congelamiento de tus cuentas. Imagínate, Esbere, ¿cómo vas a pagar tus cuentas el día de mañana? No. Ahora, dime una cosa, y yo creo que todos tenemos como este tema. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con el contador, que nos diga exactamente qué movimientos podemos hacer, qué movimientos no. ¿Cómo saber, por ejemplo, qué facturas son las que realmente me van a contar? Porque hay facturas que te cuentan a lo mejor para el ISR y otras que te cuentan para el IVA. No es lo mismo las mensuales que el anual. Esto es un grave problema en el país, cuando llegamos a este nivel técnico al cual solamente algunas personas tienen acceso. Por ejemplo, mucha gente habrá dicho, ley del impuesto sobre la renta, ISR, impuesto al valor agregado, IVA. Ahorita lo estamos diciendo aquí en esta plática informal, pero ¿cuánta gente cuando tú le hablas de ISR o IVA te dicen, ¿qué es eso? O por otro lado, tú le hablas de CFDI, comprobante fiscal digital. ¿Qué es eso? Para la gente en su casa, las facturas. Efectivamente, tendremos que tener una comunicación más permanente con los contadores, vasos comunicantes que no se han tenido en el país, sobre todo porque se ha propiciado la informalidad y esto nos lleva al viejo debate. ¿Qué debemos regular? ¿El ingreso o el consumo? Esto es... ¿Finalmente vamos contra el ingreso de los ciudadanos o finalmente quitamos ese tabú y lo establecemos un IVA generalizado y ahí pagaríamos todos? ¿Por qué? Porque nuestra base el día de hoy es bastante baja. Es que yo creo que es importante replantearnos estos problemas en el país y a la gente en su casa. Lamentablemente, ellos me preguntarán, ¿cómo lo hago? Tendrás que visitar a tu contador y lo que se está generando es un incentivo a la informalidad. Un incentivo donde yo le doy un dato a las personas. Hay más de 100 millones de plásticos en tarjetas de débito, 25 millones de tarjetas de crédito y 1.3 terminales de cobro. Entonces, al día de hoy, con este tipo de reformas que tenemos, que la gente va a priorizar el uso del efectivo en vez de poder declarar sus impuestos y pagar la parte proporcional que le corresponde. Y a ver si esto no aumenta los delitos, por ejemplo, como el robo a transeúnte, porque todo el mundo va a traer efectivo. En fin, vamos a cambiar rápidamente de tema y es que en 2019 las víctimas de homicidio doloso aumentaron 9%. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que en el año pasado se registraron 34.582 casos. Ahora tocó el turno al INEGI, el cual reveló que en el primer semestre de 2019 se registraron 17.198 homicidios en México. Una razón,
de 14 homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. Esto quiere decir 574 asesinatos o 3.23% menos en comparación con el mismo periodo de 2018, en el que se reportaron 17,772 casos. Estas cifras se derivan de las estadísticas de defunciones registradas a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, las cuales son generadas por las entidades federativas y que son recopiladas mensualmente. Pero si lo comparamos con el mismo reporte de enero a junio de 2019 del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son 432 asesinatos más de los que hoy se publican, tomando en cuenta que los datos del secretariado se toman de las averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas y por la Procuraduría General de la República en el fuero federal. ¿Por qué hay estas diferencias en cifras? Mira, creo que lo que nos están reportando estas cifras es que la inseguridad en este país ha vuelto un problema toral por parte del gobierno de la República, y habría que preguntarnos para la gente en nuestras casas. Ellos dirán, hay una discrepancia en cifras, podrá ser del 3%, 4%, o si tenemos una mayor incidencia delictiva que el año pasado, pero la gente está cansada de escuchar estos números porque realmente ellos sufren en la calle. Cuando suben al transporte colectivo, público, ellos sufren el embate de esta delincuencia, y entonces habría que ver por qué no está resultando esta estrategia de seguridad nacional que el presidente de la República prometió. Me parece que ya basta de culpar al pasado. Creo que efectivamente nadie dirá en este país que está en contra del gran bono de legitimidad que en su momento tuvo el presidente de la República. Sabemos lo que se heredó, el mal estado del país, pero ahora lo que requerimos son soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones que se han dado por parte del gobierno? La gente en su casa ha escuchado de la famosa Guardia Nacional. Dijimos que en un año esto iba a dar resultados e iba a ser la panacea. Pero me parece que el problema es estructural. ¿Por qué es estructural? ¿Por qué? Porque no hemos atendido a la causa real, que es en los municipios, en los estados. Es una estrategia que adolece del mismo problema que hemos tenido en sexenios anteriores, es decir, una centralización. Las capacidades del Estado no están donde están ocurriendo los delitos, en realidad. Efectivamente, y esto es básico para la gente en casa. Una Guardia Nacional que está preocupada por detener a los migrantes en la frontera y al mismo tiempo revisa la mochila de tus hijos en la escuela. ¿Qué capacidad de coordinación? Imagínense, como dice el viejo dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, y sobre todo tiene poca coordinación con las autoridades locales. Si te parece, vamos a desmenuzar un poquito más a fondo el problema. Y es que además de los dos reportes oficiales que ya le mencionábamos, el Observatorio Nacional Ciudadano reveló que en 2019 se marcó un incremento del 1.7 de víctimas por diversos delitos comparados con el 2018, lo que podría llevar a 2020 a romper récords históricos en la cifra de homicidios y de delitos registrados. Así lo demuestra el crecimiento de la violencia en más de 400 municipios donde se disparó el índice de homicidios dolosos. Vamos a escucharlos. Es que en 4 años prácticamente 400 municipios presentaron un nuevo homicidio doloso. Es decir, si en 2015 teníamos apenas 1.271 municipios que reportaban por lo menos un homicidio, ya para el año pasado pasamos a 1.640. Prácticamente 2/3 partes del país se encuentran en un proceso de crisis. Que no se nos olvide que el 90% de los delitos son del fuero común, son de las competencias estatales. Y por segundo año consecutivo, 2020 nos reporta recortes profundos a las entidades y municipios. Es decir, mientras necesitamos más dinero en los estados y municipios, es donde cada vez tenemos menos, es donde cada vez tenemos un mayor deterioro, es donde cada vez le pedimos más a los ministerios públicos que hagan un trabajo que sabemos que no pueden hacer. Ahí estamos hablando justo de lo que tú decías, recortes en los municipios donde se requiere más atención, los policías que te conocen, que viven contigo en el día a día.
Efectivamente, habrá que decir que son señales encontradas. Por un lado, lanzamos con bombos y platillos esta gran estrategia de la Guardia Nacional de poder romper esquemas que hubieron en sexenios anteriores, pero que nos encontramos al día de hoy. Un recorte del presupuesto. ¿Cómo vas a operar una estrategia de seguridad cuando no tienes el mínimo para poder asegurarla? Por otro lado, ¿cómo vas a llevar a cabo la capacitación de estas policías estatales, municipales, y solamente piensas en la Guardia Nacional? Tenemos políticas, programas, pero ¿realmente tenemos algo de fondo? Yo me pregunto en este caso, el presidente de la República y su gabinete de seguridad más preocupados por la disolución de la Policía Federal que capacitar a las policías municipales y estatales. Y que no se malinterprete, aquí no estamos solamente criticando por criticar, sino que estamos viendo que hay una buena intención en el fondo, pero una mala implementación, y lo que se requieren ahora son soluciones. Y no podemos dejar pasar de largo que el propio presidente de la República a comienzos de este año, en su mañanera habitual, ha dicho que este es el año de dar soluciones y que el año pasado simplemente se sentaron las bases de esta cuarta transformación. Entonces vamos revisando los índices porque son lo que marcan con resultados lo que la gente espera en sus casas. Vamos a hablar ahora, si te parece, de secuestro, y es que también México vive bajo el asedio de la privación ilegal de la libertad, una problemática más que está pendiente de resolución por parte del gobierno federal y de gobiernos locales. Los ministerios públicos del país sumaron 1.614 denuncias, es decir, se registró un caso cada 5 horas en promedio. Esto sin tomar en cuenta que pues no todos los secuestros son denunciados. Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, mencionó que esto es un foco rojo en el país debido a que, lejos de ir a la baja, la tendencia sigue incrementando, y acusó que las cifras sobre secuestro no son del todo confiables, toda vez que las fiscalías o procuradurías realizaron ajustes en 482 casos de 2018 y 2019, lo cual pues alertó los números que ya habían sido reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay muchos estados que pues están en focos rojos: Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos. Estos son los estados en donde más se ve, pero en todo el país está existiendo la privación ilegal de la libertad, ya sea que sea express, ¿no?, que te levanten y te tengan unas cuantas horas dando vueltas para quitarte el dinero que traes en la tarjeta de débito, o que de plano te maten. Ese es el mejor ejemplo que las leyes no cambian la realidad. Yo puedo establecer delitos graves, puedo llevar a cabo una estrategia de seguridad nacional, pero lo que falta de fondo es justamente ver cómo se recopilan estos datos, si la gente tiene la posibilidad de denunciar de manera adecuada, porque mucha gente también en sus hogares dirá: oye, ¿para qué denuncio este secuestro express si lo escuchábamos en el programa anterior, que teníamos un 12% de casos que llegan a una sentencia? Y estas sentencias habría que desmenuzarlas, cuántas son condenatorias o no, porque tenemos todavía una excesiva formalidad por parte de los jueces y por parte de los magistrados en este país, que bajo el principio de que el que afirma tiene la carga de probar, nos encontramos que miles de mujeres en este país mueren porque entienden el hostigamiento, el acoso como un contacto físico, cuando es mucho más que eso. Entonces, trasládalo esto al tema de los delitos, al tema del secuestro, de la extorsión, del índice de criminalidad. Y también me gustaría nada más resaltar una cifra. La propia Coparmex ha lanzado un estudio donde dice que 64% de sus agremiados han sufrido un robo, ¿no?, que han sufrido esta incidencia del delito. ¿Cómo querer que se detone la economía del país cuando no tenemos lo fundamental: seguridad en nuestros negocios para poder emprenderlos y no ser parte de este sistema de la delincuencia organizada? Nadie quiere trabajar para la mafia, ¿no? ¿Para qué estás un mes generando ingresos y después tengas que pagar una renta y un derecho de piso? En fin, hablemos justamente de la extorsión. La extorsión representa un grave daño al patrimonio de las personas, mancilla la libertad y refleja un precario Estado de Derecho, ya que las autoridades no garantizan la seguridad
seguridad de los habitantes y su patrimonio en detrimento del desarrollo económico, como bien decías tú, y social del país. Y por este delito, el año pasado se abrieron 8.523 carpetas de investigación, un aumento del 3% en comparación con las 6.606 de 2018, lo cual sugiere no solo la concentración y permanencia del delito, sino su urgente tratamiento en el combate contra este ilícito. Vamos a escuchar. Precisamente la extorsión, que llega a ser en 2019 el segundo peor año en materia de la historia, pues la verdad es que habría que preguntarnos en realidad de qué tamaño sería si todos los estados hubieran reportado adecuadamente. Michoacán, Tlaxcala, Yucatán y Nayarit son estados en donde se reportan entre 2 y 5 extorsiones por año. Les hago una pregunta: si ustedes creen que es factible que en un estado como Michoacán o en un estado como Nayarit haya habido solo 2 o 3 extorsiones. Y ahí lo decía Francisco Rivas, ¿no?, el director del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Sí de veras creemos que en Michoacán hay 5 o 2 extorsiones? Es que justamente son delitos que no tenemos la posibilidad de poder denunciarlos de manera adecuada. No tenemos una acción por parte de las autoridades que llevan a cabo el juzgamiento de estos casos en materia penal. Luego tenemos un tema de tratamiento de datos personales. ¿Cuántas veces no nos han llamado de estas compañías y nosotros nos preguntamos de dónde obtuvieron nuestro nombre, cómo lo hicieron? Y luego, cuando nos vemos estos comentarios en redes sociales a partir de ciertas iniciativas de legisladores y se dice, pero las extorsiones vienen de la cárcel. Y entonces, ¿por qué no regular esto? Aquí hay una causa de fondo. Se está llevando a cabo estas extorsiones porque hay ingobernabilidad en nuestras cárceles, hay corrupción en estas cárceles y algunas medidas que se quieren llevar a cabo es simplemente córtale la señal en la cárcel, ¿no? Córtale la señal del celular, pero eso realmente resuelve este tema. La gente sabe que puede denunciar en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información este tipo de delitos, no lo sé. Ahora, regular, por ejemplo, los chips y que se sepa de quién es, quién lo compró, de quién es ese celular, ¿va a ayudar? Nosotros realmente tenemos la seguridad de que no va a haber un mal uso de nuestros chips. Ya veíamos que en 2009 se utilizó este listado y al final se terminaron vendiendo en el mercado negro por 500 pesos estas listas. Así es, y ese es el gran problema. Tenemos una infinidad de leyes que no se cumplen y que no son eficaces o que son burladas por los propios actores políticos. Tú recordarás, Bere, que hace unos años tuvimos el tema de la filtración del padrón de electores, ¿no? ¿Y qué pasaba en estos casos? Pasaba que el INE no pudo asegurar por parte de los partidos políticos que no se filtraran tus datos personales. Si la propia autoridad no lo puede hacer, imagínate en un padrón de estos números telefónicos. O por otro lado, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado que estamos afiliados en otro partido político? Y se llegaba al sinsentido de que el líder del PAN estaba registrado en el PRI y el del PRI estaba en el de Morena. Y entonces, ¿cómo vamos a asegurar si en propia casa no cumplimos? Si no empiezas llevando a cabo bien tus cosas, ¿cómo puedes asegurar este tipo de situaciones? Me parece que más bien lo que tenemos que atacar son las causas de fondo. Las causas de fondo es que es un delito que es fácil de organizar por parte de ciertas personas. Hablamos de endurecimiento de penas, pero lo que requerimos es que realmente se cumpla con la ley. Yo prefiero que sean 5 o 2 años, pero que se cumplan realmente y que los ciudadanos tengan la certeza que cuando alguien obtiene sus datos de manera ilícita y es extorsionado, esta persona va a sufrir las consecuencias. Va a seguir ocurriendo, sin duda alguna. Pues quiero agradecerte muchísimo el que estés aquí con nosotros, Jorge Aljovín, de verdad. Gracias por este análisis y bueno, pues a usted decirle que vamos a tener más en Así lo entiendo. Mientras tanto vamos contigo, Joely, que vamos a tener a continuación. ¿Qué tal, Bere? Pues los invitamos a que se queden con nosotros para conocer de fondo cuáles son las violaciones a los derechos humanos en las que se habría incurrido cuando la Guardia Nacional detuvo a esta caravana migrante de centroamericanos que intentaban ingresar a nuestro territorio. Si la Guardia Nacional está o no vulnerando los derechos de estas personas que intentan ingresar aún de manera indocumentada. Este es el debate que les proponemos aquí en Contrastes. Bere. Muy interesante, no se puede perder este debate que viene a continuación. Yo le agradezco que me haya acompañado en una misión más de Así lo entiendo y recuerde que lo espero mañana en punto de las 4 de la tarde. Gracias, Jorge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.